La muerte del cocodrilo. Después de haber tomado un baño de mar, una presumida culebra untaba su brillante piel con un oloroso ungüento cuando se le acercó un mosquito y le dijo: «Fatua y presumida serpiente, ¿no sabes que si yo quisiera podría hacer de tu cuerpo una guarida de gusanos?» La culebra, asustada por la amenaza del mosquito, se arrastró presurosa hasta un agujero donde quedara a salvo de cualquier posible ataque. Pero dio la casualidad de que en aquel agujero descansaban unos ratones que, al ver a la temida serpiente, escaparon hacia la selva, muertos de miedo, y se dispersaron. En su loca carrera, los ratones despertaron a un antílope que dormía a la sombra de un árbol. Este, al intentar huir creyendo que se acercaba algún cazador, fue a estrellar su cabeza contra el duro tronco del árbol y cayó sin sentido. El golpe produjo un fuerte ruido que asustó a los monos, que jugaban a lo alto de la copa saltando de rama en rama. «Debe de tratarse del hacha de algún leñador», se dijeron los monos, y escaparon de allí llenos de espanto. En su huida precipitada, los monos partieron una rama de un árbol vecino, la cual fue a caer sobre el abultado lomo de un elefante que descansaba bajo él. Al notar el porrazo, el elefante pensó enseguida en la trampa del hombre y se lanzó a correr despavorido. El miedo hacía correr tan aprisa al elefante que el pobre no vio un gran agujero que había en el suelo y allí fue a meter su pata. Aquel hoyo era la madriguera de unos puercos espines, a los que el inesperado asalto asustó muchísimo, y sin pensarlo dos veces, se lanzaron hacia la selva en busca de salvación. Los puercoespines se alarmaron con sus saltos y chillidos a unos jabalíes que merodeaban por la orilla del río, los cuales se metieron en el agua para escapar de lo que fuese. El escandaloso chapoteo que hicieron los jabalíes asustó a un pez espada, quien, buscando refugio, se metió en la boca de un cocodrilo. Al darse cuenta de que algo había entrado en su boca, el cocodrilo intentó tragárselo, pero le fue imposible, porque el pez espada se le había clavado en la garganta. Intentó devolverlo, pero tampoco pudo. Y el cocodrilo, muy preocupado, se caminó a toda prisa hacia su casa, donde sus hijos podrían librarle de aquel mal terrible que le ahogaba. Mas cuando llegó a su casa, el cocodrilo comprobó con horror que no podía hablar, y el infeliz animal murió, ante la extrañeza de los suyos, sin haber dicho lo que le pasaba. Los hijos del cocodrilo se apenaron muchísimo, y queriendo averiguar las causas de la muerte de su padre, empezaron a mirar y remirar por todas partes, hasta que al fin dieron con el pez espada clavado en su garganta. Al encontrar allí el pez, comprendieron que él era el causante de su desgracia y lo sacaron para darle su merecido. Pero el pez, por espada, entre sollozos, manifestó su inocencia con estas palabras: «No, yo no soy el culpable. El culpable es el jabalí, que me asustó y me hizo precipitar a la boca de vuestro padre buscando refugio». Los hijos del cocodrilo, como no querían ser injustos, dejaron libre al pez espada y fueron a la selva en busca del verdadero culpable de la muerte de su padre. Cuando encontraron al jabalí y le acusaron, éste se excusó con el puercoespín, que le había espantado con sus gritos. El puercoespín cargó la responsabilidad al elefante, que pisó su madriguera. El elefante acusó al mono, el mono al antílope, el antílope al ratón, el ratón a la serpiente, y ésta, muy avergonzada, refirió la historia del mosquito fanfarrón que la había intimidado. Muy apenados, los hijos del cocodrilo salieron en busca del mosquito, verdadero causante de todo, pero recorrieron toda la selva sin poderlo encontrar. Y así pasaron los días sin que lograsen vengar la muerte de su padre. Perdidas las esperanzas de dar con el mosquito, regresaron a casa, donde, tras haber dispuesto unos solemnes funerales en memoria del cocodrilo, acordaron repartirse los bienes que el difunto había dejado. Estaban los cocodrilos entregados a esta delicada tarea cuando se les acercó la tortuga y con incomprensible osadía les dijo: «Vengo a cobrar la parte de la herencia que me corresponde. Yo también soy pariente de vuestro padre». Primero los cocodrilos se quedaron muy extrañados, pero luego se enfurecieron de tal manera ante lo que ellos estimaban como una solemne burla, que la tortuga tuvo que salir corriendo de allí. Pero la tortuga, que en cierto modo tenía razón, ya que tanto el cocodrilo como ella pertenecían a la misma gran familia de los reptiles, no se dio por vencida. Al día siguiente, se dirigió a la playa y se puso a pescar. Cuando ya tuvo bastantes sardinas, las puso en el suelo y esperó a que el calor las descompusiera.
Al poco, un desagradable olor se extendió por todo aquel lugar y atrajo una enorme multitud de mosquitos que se lanzaron con avidez sobre las apestosas sardinas. Entonces, la inteligente tortuga arrancó una hoja de palma y, sacudiéndola a un lado y a otro, hizo una terrible matanza de insectos. Una vez hubo terminado, se dirigió a la casa de los cocodrilos y les llevó al lugar en que yacían los mosquitos. «Mirad», les dijo, «yo he sido la única que ha sabido vengar la muerte de vuestro padre. Dadme, pues, lo que me toca de herencia». Y los cocodrilos, agradecidos por el rasgo de la tortuga, la admitieron en el reparto de los bienes, y desde aquel momento fue reconocida por todos como un miembro más de la gran familia de los reptiles. He aquí cómo la tonta fanfarronería de un mosquito causó la muerte al infeliz cocodrilo, y con qué astucia la inteligente tortuga hizo valer sus derechos de linaje.